Imagínate una japonesita veinteañera con más dólares que un taquero en hora pico. Eso sí que es tener sazón financiero. Uno pensaría que con tanto varo en el bolsillo estaría comiendo sushi todos los días, pero no. Resulta que se trata del negocio de endulzar la vida y endurecer parte de las anatomías de sus patrocinadores. Bienvenidos al cálido y poco conocido mundo de las Sugar Babies japonesas. Hace pocos meses atrás saltaba a los titulares nipones la historia de una joven emprendedora detenida por vender guías de cómo engañar a los viejos y sacarles unos cuantos yenes. La pequeña y jugosa incomprendida había dado sus primeros pasos en las atmósferas de las clásicas empresarias afectuosas. Al poco tiempo y muchos clientes después, se empapó y aprendió tanto de ellos que decidió dar el siguiente paso. Para muchas pobrecitas, este trueque representa una oportunidad de acceder a recursos que de otro modo no tendrían. Pero en el caso de la japonesita en cuestión, haciendo uso de su ingenio nipón y previa experiencia con caballeros en su antigua profesión, creó una muy exitosa guía de manipulación. Se trataba de una exquisita obra literaria digna de Sun Tzu, Maquiavelo o Alejandro Magno. La muchachona no vendía humo como tantos gurús de internet. Su producto premium realmente funcionaba. Lograba con precisión y arduo trabajo drenar grandes cantidades de dinero proveniente de sus patrocinadores. Tenía su comunidad de seguidores en las redes sociales, en mayor medida chicas desesperadas por conseguir algo de dinero fácil. Su guía se concentraba en hombres solitarios. Como en toda cacería, la aventura empieza con la selección de las presas adecuadas. Aquellos infelices sin dinero quedaban lógicamente excluidos. El candidato idóneo sería un hombre ruco que generara bastante dinero, pero no muy bueno para ahorrarlo. Cosa que en Japón estos especímenes y sobre todo en las grandes ciudades existen en demasía. De la chamba pa' la casa y al otro día nuevamente de la casa al trabajo, una y otra vez. Una vida rutinaria, siempre sin tener el tiempo suficiente en gastar el dinero generado. Estas son sus presas perfectas. Habiendo trabajado como empresaria del afecto, comprendía con maestría los pormenores y la psiquis del hombre japonés. Como en toda telenovela Televisa, la malvada de turno no siempre lo fue. Al igual que muchas chicas japonesas, la curiosidad por la vida nocturna, las dificultades en el hogar, terminan por empujar a muchas desgraciadas a la vida galante. Estas circunstancias fueron los inicios de nuestra simpática protagonista. El arte de esta cazadora consistía en figurar ser la presa. Ella misma rechazaba unas cuantas veces al candidato seleccionado antes de aceptarlo. A este punto no faltarán muchos que digan que aquí hay algo raro y que ellos se darían cuenta. Pero mi querido Godínez, has de saber que la morrita sabía bien de su oficio y cómo sostener su actuación.
siguiente paso consistía en hacer sentir a su víctima el rey del mambo. Por un tiempo sería el príncipe de esta historia. Si ella se esfumaba prematuramente, despertaría las sospechas. Por eso había que estar cerquita y muy tranquila. Como si se tratara de un organismo parásito o simbionte, ella decidía si continuaba la sangría o simplemente lo dejaba. Por lo general los exprimía al punto de que ellos mismos se endeudaban. Y en ese momento, muy poco a poco, comenzaba a distanciarse. Esta guía máxima costaba aproximadamente $300, una módica inversión inicial para que miles de chicas japonesas dieran sus primeros pasos en este lucrativo negocio teatral. Buscando publicidad en las redes para vender su único ejemplar, exageró y de momento fue el final del éxito editorial. Después que se destapó la olla, saltaron varios casos de éxito. Una clienta de 19 añitos que estudió la guía con dedicación y esmero se había hecho con un botín superior a los $100.000 provenientes de 2 sujetos. Al final se conectaron todos los casos y la japonesita se volvió noticia nacional. Seamos honestos y no pretendamos ser santos. A pesar de que ahora se le ponga un apelativo agringado de sugar babies o sugar daddies, el tema es de toda la vida. Ahora de madurito viene a mi recuerdo la historia de la casa misteriosa del tío Nelson y de aquellos primos secretos que aparecían muy esporádicamente acompañados de su muy joven y suculenta madre, la otra esposa del tío Nelson, aquella que parecía su hija, pero era la reina de la casa chiquita. Dejando la comedia en Japón, Nayarit o Madrid, estas relaciones conllevan vínculos poco convencionales. Involucran a una persona más solvente, generalmente mayor, que brinda apoyo financiero y acoge tiernamente a una pareja más joven. Simplemente hablamos de acuerdos mutuamente beneficiosos. Los que critican este tipo de relaciones alegan 1000 cosas, siempre con lenguajes modernos. Pero en realidad la mayoría de estos quejumbrosos son o bien tipos con cartera seca, quienes quieren pero no pueden permitírselo, o mujeres que nadie las pela. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete. Nos vemos en este otro contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Si vienes a Japón, ten cuidado con las cosas que financias. Pórtate bien, que te conozco. Chao.